compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos. Hemos agotado toda la agenda, salvo lo que se pudiera ofrecer. Las 3 últimas reformas que se había propuesto el presidente López Obrador están ya tratadas. Era la eléctrica, Guardia Nacional y reforma electoral. Mire, el único que va a quedar en desempleo, bueno, son 2, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, es otra más. Método de selección, pues el que se ha dicho es una encuesta, se respeta la encuesta, que sea abierta, que sea transparente, ¿por qué no? Claro que tiene que ser así, y estamos muy, pero muy requete confiados en que nos va a ir bien. Bueno, ahí tiene usted a las 4 corcholatas, hay una quinta, que mencionó el presidente, pero no es de Morena, que es Gerardo Fernández Noroña. Hoy lunes, por la mañana, además de este acto de Mexicolectivo, se llevó a cabo una pasarela. Es la primera, en ese sentido estricto. Es una pasarela que tiene que ver con los aspirantes de la 4T a obtener la candidatura de la presidencia de la República. Bueno, si le parece, vamos a hablar del tema, porque yo creo que pues habrá que verlo junto con un artículo, por cierto, que hizo muy bueno Mauricio Merino, ahí en el Universal. Mauricio es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia, bueno, está ahora, perdóneme, allá en la Universidad de Guadalajara. Y te saludo con enorme gusto, Mauricio, agradeciendo tu tiempo. ¿Cómo has estado? Hola, querido Javier, pues aquí librándola. Con el gusto de escucharte. El gusto mío. ¿Qué piensas de esto de pasarela? Y fíjate que inevitablemente te pregunto por el Mexicolectivo, ¿eh? Pues, Javier, ¿me escuchas? Muy bien, te escuchamos. Nada, pues es que tiene mucho que ver, por cierto, con lo del Plan B. Bien. Porque justamente una de las cosas que promueve el Plan B de la reforma electoral, o el así llamado Plan B, que podría estarse votando en los próximos días, es la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan hacer campaña con absoluta libertad, puedan usar sus espacios de representación o de dirección administrativa, como es el caso, para poder hacer campaña política con absoluta libertad. Es decir, es un disparo, por así decir, de salida, pero ya incluso con protección legal si el Plan B se aprueba. En este momento, pues alegarán que se trata de una pasarela legislativa que tiene el propósito de intercambiar agendas entre poderes, seguramente así se frasearía, pero lo hemos visto, Javier, ya con mucha insistencia, desde aquel evento, recordarás, que hubo en el Estado de México, cuando Morena empezó a presentar a las ahora así llamadas corcholatas, y se desató todo este debate sobre los actos anticipados de campaña, porque con la legislación actual, usar del tiempo oficial o los recursos oficiales o incluso la representatividad oficial constituyen actos anticipados de campaña. Ya lo dijo así el Tribunal Electoral, ya se confirmó por la Sala Superior, ya se emitieron medidas cautelares, pero pues el poder es necio, querido Javier, y cuando puede, lo hace, porque puede hacerlo. Sí, claro. Eso es lo que estamos viendo desde hace mucho. Oye, Mauricio, vamos a tener una batalla interminable, ¿no? Porque, digamos, van a tener mayoría, tienen la mayoría para aprobarlo, con esta mayoría simple algunas de las reformas que propone el presidente, y nos veremos en la Corte, supongo yo, y quién sabe qué decida la Corte, y quién sabe cómo tengamos las elecciones el año que entra, ¿no? Pues vamos a tener una batalla que se va a definir en junio, Javier, porque dice la Constitución que no puede haber reformas sino hasta 3 meses antes de que inicie el proceso electoral formalmente. El proceso electoral del 24, con todos los actos preparatorios del proceso, inicia en septiembre de este año, por lo tanto en junio son 3 meses antes. Es hasta junio que eventualmente podría aprobarse el Plan B y quedar promulgado. Una vez que eso suceda, pues ya
de ahí para adelante, querido Javier, no habría manera de parar el plan B. Y es preocupante, sin embargo, porque de suceder lo que parece que va a suceder, es decir, la mayoría de Morena aprobando esto, y en la Suprema Corte de Justicia eventualmente incapaz de reunir 8 votos, se necesitan 8 votos para declarar una ley contraria a la Constitución de la Corte, dicho de otra manera, con que 4 ministros digan que está bien, Sí. pasa, ¿no? Sí, Y sí. da la impresión de que en la Corte actual, pues sí les alcanzan los votos de Morena en la Corte. Qué triste decirlo así, pero es la verdad, para que de todas maneras en la Corte haya aplanadora, por así decirlo, del Poder Ejecutivo. De ser así, pues nos vamos a la elección del 24 en condiciones muy inciertas, querido Javier. Sí, sí, sí. Una opinión para cerrar, Mauricio, de Mexicolectivo, lo que pasó hoy en la mañana allí en el Foro Cultural Siqueiros. Pues yo estoy muy esperanzado con eso, Javier. Yo he estado participando, como sabes, ¿Sí? en el asunto, y pues se trata de discutir, de abrir, de debatir, sin liderazgos prefabricados, sin agendas ya congeladas. Mira, hay una preocupación por romper la polarización y por tratar de recuperar la pluralidad, la diversidad y el sentido del diálogo, de aunque no estemos de acuerdo en todo, pues por lo menos no insultarnos, no odiarnos, no llevar este país al callejón sin salida al que nos está invitando el presidente. Sí estamos en plan de rebelión intelectual, social, cultural, política también, para decirle no a la violencia, no al desencuentro, no a la polarización, sí a la paz, sí a la pluralidad, sí al encuentro, sí al diálogo, sí a los derechos. Javier, está muy peligroso lo que estamos viviendo. Ya todos los indicadores nos tienen en la zona más baja del mundo, en violencia, en feminicidios, en inseguridad, en asesinatos de periodistas, en desigualdad, suma y sigue. La lista ya es muy grande. No podemos seguir jugando con fuego. Ojalá sepamos serenarnos, apaciguarnos y volver a hablar. Esa es la principal apuesta que yo haría, señor Javier. Oye, Mauricio, a ver, con este diagnóstico viviremos perspectivas tan diferentes que no se alcancen a ver desde el gobierno, o el gobierno ha entrado en una dinámica en donde todo principia y termina en él, y no hay una realidad en el entorno que muestra circunstancias, escenarios e incluso debates distintos. ¿Qué supones que anda pasando? Porque, digamos, el deterioro también le debiera llegar eventualmente al propio gobierno en cuanto a su proceso de desarrollo. Pues sí, yo creo que el señor presidente ha tomado una posición muy hermética, querido Javier, de Andrés Manuel López Obrador, y creo que su entorno está reproduciendo una dinámica de poder en la que todo emana y todo vuelve a lo que dice el presidente. Ellos les ha dado muy buenos resultados porque es muy popular esa posición. Sin duda han ganado respaldos mayoritarios con esa misma actitud. Pero hay otra cosa enfrente, que es la realidad tangible, la realidad inexorable, querido Javier, donde la voz del presidente pues no es la voz de Dios, tiene que lidiar con la realidad. Y uno de los datos de la realidad que tenemos enfrente es que la situación de desigualdad de este país, que es uno de los países, ya es el segundo más desigual del mundo, Javier, de eso estamos hablando. Es uno de los países con así de este tamaño. Es el país con mayor desigualdad en el mundo, solamente por arriba de países como Sierra Leona, que dijo Javier, es grave. Ve el informe que produce el país, ve lo que dice el PNUD, ve lo que dice Oxfam. Acaba de publicar Oxfam los datos de los más ricos del mundo y también para el caso mexicano. Entonces, estamos viviendo una situación de desigualdad gravísima. Estamos viviendo ya como los líderes de la violencia, del narcotráfico del mundo, Javier. Cuidado con estos datos, porque así es. Estamos siendo los campeones del mundo en materia de narcotráfico. Estamos siendo los campeones de la violencia
en términos callejeros, querido Javier. Es muy grave todo lo que está pasando. Esa es la realidad tangible, la real. México además está atravesando por una situación económica que tú sabes muy comprometida. Este año va a ser muy difícil que logramos recuperar el crecimiento y salir de la espiral inflacionaria en la que ya estamos metidos. Muy difícil. Y no tenemos recursos para poder afrontar una nueva crisis de inflación y una nueva crisis de estancamiento económico. Todo eso es la realidad, punto. Ahí se pueden decir todos los discursos que se quieran, pero es lo que está pasando objetivamente. Y encima quieren modificar las reglas electorales, como ya se ha dicho, para pues abonar un conflicto, Javier, porque las cosas se han venido haciendo bien en 330 elecciones. Yo he dicho antes, y te repito a ti, toda la historia de Morena empieza en 2014, al mismo tiempo que la historia del INE. Son dos historias paralelas. Todo el triunfo de Morena no se entendería sin esas 330 elecciones en que Morena ha acreditado su presencia gracias a la legitimidad electoral. Hoy la quiere romper, y la quiere romper en medio de una situación muy difícil para el país. Bueno, en estas circunstancias y con todo respeto para el presidente López Obrador, es imposible seguir insistiendo en que solo su voz sea escuchada, que solo su punto de vista sea respetado y que todos tengamos que someternos a esa especie de diagnóstico impuesto desde el poder. Tenemos que aprender a hablarnos otra vez, a dialogar otra vez y a recuperar, porque esto sí se perdió la construcción democrática del país, querido Javier. Mauricio Merino, te mando un gran saludo allá hasta Guadalajara. Gracias que estuviste con nosotros esta noche. Te abrazo fuerte, querido Javier. Gracias.